La ruta del dinero. Fernando Luque, bienvenido. Capítulo 30 de La ruta del dinero. Y parece mentira que no nos hemos ido de viaje a los planes de pensiones. Es verdad, Joaquín, muchas gracias por invitarme otra vez, pero la verdad es que es un tema que tenemos que abordar sí o sí, porque es de preocupación, iba a decir, nacional, ¿no? Yo creo que es una de las principales preocupaciones de los españoles. Yo cuando hablamos de planes de pensiones me gusta recordar una frase de Truman Capote, que para los que escribimos nos lo solemos grabar a fuego, y es que la vida es una buena obra de teatro, pero con un tercer acto mal escrito. Sí. Que hay que prepararse para ese tercer mal acto y sobre todo hay que hacer los deberes durante muchísimo tiempo. O sea, Claro. el mejor consejo que le podemos dar a alguien que nos esté escuchando es que empiece a preparar su plan de pensiones desde el primer momento que genera algo de ahorro. Sí, yo creo que iba a decir que los jóvenes lo tienen crudo, ¿no? Porque lo que hemos visto en estos últimos años es que no es que el sistema de pensiones sea insostenible, ¿no? Yo creo que esto es un refrán que no tiene sentido, porque es verdad que gran parte de las pensiones se financian pues emitiendo deuda, es decir, no se financian con impuestos, se financian básicamente emitiendo deuda, con lo cual pues es una patada hacia adelante, ¿no? Es verdad que los jubilados o los que se van a jubilar, digamos, dentro de poco tiempo, tienen la suerte de que en España lo que se llama la tasa de sustitución, es decir, la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión es extremadamente alta. Yo creo que con Italia somos los campeones del mundo, ya que estamos en el Mundial. Pero que no lo vamos a hacer en el futuro. Claro, O sea, claro. ese porcentaje cada vez va a ser menguante y va a jibarizarse en los próximos años. Sí, para que te des una idea, en Japón la tasa de sustitución es del 50% y aquí estamos en el 80%. Entonces, claro, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo sobre los jubilados holandeses que ahí cobran una pensión fija de 1.500 euros. Es verdad que ahí todo el tema que quizás lo podemos abordar también de los planes de pensiones de empleo es muy importante, cosa que en España es prácticamente inexistente, salvo si uno trabaja para una gran Ahora empresa. hablaremos, han arrancado, pero Pero es verdad su que hay que capitalización es prepararlo cuanto mínima. antes. Sí. Es decir, pero bueno, lo importante es un poco decir, oye, tenemos sobre la mesa algunas de las medidas que se han puesto, que es, oye, teníamos una aportación a planes de pensiones que era interesante, teníamos hasta hace unos años, hasta que llegó el hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y tomó una de las decisiones que para mí han sido más desacertadas que se pueden tomar sobre el problema de las pensiones, que es que podíamos aportar 8.000 euros y limitó la aportación anual a 1.500 euros. Con 1.500 euros, evidentemente, Muere el producto. pues lo que ha ocurrido. O sea, Sí. yo creo que se perdemos más de 10.000 millones al año en aportaciones precisamente por esta decisión que a todas las luces es errónea, pero en realidad nos ha quitado de encima un mal producto. Sí, a ver, el producto es evidentemente, iba a decir, peor que los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión pues están compitiendo con gestoras extranjeras. Hablo de los fondos de inversión españoles que están compitiendo pues, con la llegada de productos extranjeros que son muy competitivos, con lo cual ahí pues tienes una competencia que no existe en los planes de pensiones, ¿no? Y luego en los planes de pensiones también pues es un mundo muy, iba a decir, muy cerrado. Es decir, si tú tienes tu cuenta en el Santander, pues vas a tener tu plan de pensiones en el Santander. Si tienes tu cuenta en BBVA, pues tendrás planes de pensiones de BBVA. En el mundo de los fondos de inversión ha habido esa apertura, incluso dentro de las propias entidades bancarias, donde si eres cliente del Santander puedes tener acceso a, yo diría que unos 2.000 fondos más o menos. Por lo menos en la Caixa es más o menos el número de fondos al que tienes acceso a nivel de planes de pensiones.
la oferta es muy limitada. Aquí lo que tenemos es un supermercado de Europa del Este. Ya. O sea, es decir, igual que en el producto fondo de inversión, las gestoras nacionales compiten con las gestoras internacionales y dentro de nada lo que gestionan las gestoras internacionales va a ser más grande que lo que gestionan las nacionales. Aquí no hay competencia. Y en Claro. realidad, o sea, cuando digo, el plan de pensiones es un producto muy bueno, pero sustentado con un producto muy malo en rentabilidades acumuladas. Sí, muy mala en rentabilidades por culpa en particular de los costes, ¿no? Yo he hecho una pequeña Ujú. comparativa de los costes de los fondos de inversión con el coste medio de los planes de pensiones y, por ejemplo, he cogido 3 grandes categorías. La categoría de renta variable global en planes de pensiones, el coste medio, la comisión de gestión. Claro, aquí he comparado comisión de gestión, no lo que es el TER o el ratio de costes, porque no lo tenemos para planes de pensiones. También es un mundo más opaco que el de los fondos de inversión, ¿no? Entonces, si cogemos la categoría de renta variable global, tenemos 1,27 para los planes frente a 1,08 para los fondos de inversión. Es verdad que aquí he cogido la categoría, he cogido la media aritmética de todos los fondos de inversión. Habrá fondos institucionales dentro de este cálculo, pero bueno, ya vemos que hay una diferencia pues importante de coste dentro de la categoría de renta variable global. Renta variable americana, 1,29 frente a 1,14. Renta variable España, 1,39 frente a 1,19. Renta fija euro, 0,82 frente a 0,70. O sea que en cualquiera de las categorías que cojamos, pues hay una diferencia de coste que al final pues, se traduce en menor rentabilidad para Pero el tú fíjate, inversor. Fernando, o sea, decir, porque yo estoy dispuesto a, si tú me ofreces y me generas rentabilidad, pagar un alto coste. O sea, decir, ese Mm. no sería un problema. Pero el profesor Pablo Fernández del IES hace un estudio histórico de cómo son las rentabilidades de los fondos y de los planes de pensiones. Y dice que el rendimiento anualizado medio de los planes de pensiones en España en los últimos 15 años no ha llegado al 3%. Es una rentabilidad que es inferior a la de los bonos, que ha llegado al 4%, mientras que la rentabilidad en este mismo periodo del IBEX 35 ha sido superior al 5%, la del Eurostock ha superado el 8% y la del SP se ha ido al 14%. Solo 99 de los 393 planes de pensiones que tienen 15 años de historia en el mercado español tuvieron una rentabilidad superior a la de los bonos. 57 más que el IBEX 35 y solo un plan de pensiones superó al Standard Poor's 500. A ver, es normal. A ver, yo conozco los datos de Pablo. Lo que pasa es, claro, ahí estás pues un poco mezclando de todo, porque dentro de la gama de planes de pensiones vas a tener pues sobre todo muchos planes mixtos defensivos. Ahí hay, digamos, es verdad que a nivel de fondos de inversión también, pero hay menos productos de riesgo que en fondos de inversión. Hay menos Estás fondos, por invirtiendo a ejemplo, de... largo plazo. Sí, 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 pero quiero decir que probablemente el único que haya podido batir al Que me SP500, parece pues que tiene mucho mérito. sí, O sí, sea, sí, sí, 15 no, es años batir verdad. al SP Es verdad, porque claro, probablemente sea pues un fondo de renta variable pues americana americana, o emergente o lo que sea. tecnología. Sí, sí, sí. Entonces ahí es difícil también comparar a nivel de gama de productos los planes con los fondos, pero es verdad que si cogemos una categoría de planes y la comparamos con la misma de fondos de inversión, pues hay una diferencia de rentabilidad, Pero fíjate, lo que claramente. estamos de acuerdo, Fernando, es que pese a la desgravación fiscal, yo creo que tenemos el convencimiento de que es mejor construir, perdiéndote la Sí. desgravación fiscal que todavía existe para los primeros 1.500 euros, e invertir en fondos de inversión que en planes de inversión, de planes de pensiones por lo que tenemos en la oferta comercial. Claro, y si ya nos metemos en el tema fiscal, es verdad que pues hay pues una gran ventaja a la hora de aportar, ahí te desgravas, pero claro, luego si miras la fiscalidad de las prestaciones, del dinero que uno rescata cuando pues ya se ha jubilado o está en paro de larga duración, etcétera, ahí la fiscalidad es horrible. Es decir, y que alguien de Hacienda me explique por qué el dinero que tú retiras de los planes de pensiones está considerado fiscalmente como un rendimiento del trabajo. Es decir,
Y aquí hay una doble tributación clara, porque claro, ese dinero que tú has invertido en planes de pensiones, pues proviene pues de tu sueldo, básicamente, que ya ha sufrido pues el impacto fiscal. Lo inviertes en planes de pensiones, es verdad, con esa ventaja de la desgravación a la hora de aportar, pero cuando los retiras, tienes que volver a tributar por todo. Es decir, en fondos de inversión, pues tú ganas una determinada rentabilidad y bueno, pues sí, entiendo que pagues impuestos sobre la rentabilidad obtenida. Pero en planes de pensiones vas a pagar sobre todo, sobre el dinero aportado y sobre la rentabilidad, considerándolo como un rendimiento del trabajo. Es una fiscalidad que yo la verdad es que no lo entiendo. Y por eso, a pesar de las desgravaciones que hay a la hora de aportar, yo creo que es un producto Uh, yo creo que desde el punto de vista fiscal mal pensado y perjudicial en muchos casos para aquellos que han invertido en planes de pensiones. Porque, claro, eso te obliga, por ejemplo, muchas veces de retrasar el rescate a los planes de pensiones un año, porque claro, si los rescata el último año o el año en el que te jubilas, pues ahí pues muchas veces tienes un perjuicio porque aumenta tu base imponible y aumenta tu marginal y en fin, yo creo que a nivel fiscal nunca se ha querido beneficiar a los planes de pensiones, siempre se ha puesto lo que es la zanahoria de las aportaciones, pero luego las Es que prestaciones yo creo están que una de muy las mal desgravaciones que pensadas. más importantes tendría que haber sobre la mesa es una desgravación al ahorro de larguísimo plazo. Claro. O sea, debería tenerse un poco, es decir, cuando quieres construir sobre un producto que para mí es perfecto, o sea, es decir, o sea, yo, tal como está construido el plan de pensiones, si yo fuera un financiero y me encontrara al genio de la lámpara mágica, le diría, construyeme el producto perfecto y te diría el plan de pensiones tal como está hecho. Primero, porque el partícipe hace aportaciones periódicas, lo cual es fantástico. Segundo, porque el objetivo de inversión es de largo plazo, con lo cual dices, te quitas los vaivenes y las tensiones de mercado. Y tercero, la carcasa del producto de inversión tiene una desgravación. Pero en realidad, como lo que estábamos hablando es que las rentabilidades son tan malas, al final es no apetecible un producto que, y reitero, que se cargó el actual gobernador del Banco de España con esa limitación de la deducción fiscal de 8.000 a 1.500 euros. Con lo cual voy a acabar pensando que nos ha hecho un favor porque nos vamos a ir con esta capacidad de ahorro a un Sí. producto mejor que son los fondos de inversión. Iba a decir un cuarto argumento, a lo mejor lo has incluido en el primer argumento, que es el hecho de que te obliga a invertir a largo plazo. Ujú. No porque piensas en la jubilación, sino porque el producto plan de pensiones pues no tiene disponibilidad. Es decir, si uno Ujú. invierte no lo va a poder rescatar al año siguiente, va a tener que esperar realmente a que se jubile. Bueno, hay otro supuesto de paro de larga duración o de enfermedad grave, pero ahí sí que te obliga a invertir a largo plazo. Puedes también invertir a largo plazo a través de fondos de inversión, pero bueno, el fondo de inversión dice, bueno, pues tengo una urgencia, puedo sacar el dinero de los fondos de inversión. En los planes no, tienes que esperar a la jubilación, con lo cual te obliga a invertir para la jubilación. Y eso para mí es un argumento muy potente, pero yo creo que efectivamente no se ha construido un producto para beneficiar a los inversores. Es verdad que además los planes de pensiones tienen esa mala imagen de es un producto para rico, porque pues uno puede desgravarse. Y es verdad que, claro, a nivel de desgravación, pues quizá favorece más a aquellos que tienen un marginal alto, que pagan muchos impuestos, pero bueno, eso tampoco significa que perjudica a los que tengan, digamos, una base imponible inferior. Entonces, ese argumento del plan de pensiones es un producto para ricos porque se desgravan dinero, pues para mí tampoco es un argumento. En fin, es De una pena porque yo creo que hay una necesidad urgente para los jóvenes y los menos jóvenes de preparar su futura jubilación, ¿no? Es un poco lo que decíamos al principio. De momento, pues los jubilados, pues todo muy bien. Pensión máxima, perdón, pensión media en España de unos 1.500 euros, yo creo. Comparado con otros países estamos muy bien,
Pero claro, vamos a un empeoramiento de No esas se, no, cifras. no se puede mantener porque España va a necesitar dedicar, se lo cojo directamente al presidente de Inverco, palabras textuales que además en algún foro del Economista nos ha trasladado. España debe dedicar a las pensiones públicas en las próximas 2 décadas 3,5 puntos más de PIB. Actualmente dedicamos el 12%, alrededor de 50.000 millones adicionales en los próximos años. Digo, 3,5 puntos más de PIB cuando la media europea está en 0,4. O Sí, sea, nos hemos cargado el segundo pilar de construcción de las pensiones, que era esos 100.000 millones, algo más, que tenemos en planes de pensiones. Esa cifra no crece, si crece es por la rentabilidad de los productos en los que se invierten o por las aportaciones que se están haciendo. Y la gran idea de José Luis Escrivá era crear un nuevo pilar que iba a ser el de los planes de empresa. sí. Eh, yo le he llegado a escuchar en su etapa de ministro que este pilar se iba a sustentar en $500 millones. Mm, La realidad es que llevamos un par de años y lo que tenemos ahora son migajas y sí, migajas porque no arranca los planes de empresa. Anteriormente teníamos los planes de empresas que eran las aportaciones que hacían las compañías, que yo creo que debe estar como unos 30.000 millones que sí. se han capitalizado, pero, pero eso no existe. La realidad es que o es muy pequeño. Los planes de empresa no arrancan en Ya. España. Y sin embargo, ahí la aportación, digamos, máxima sí que supera a la aportación de los planes de pensiones individuales. Yo creo que entre individuales y de empresa, pues se podría llegar a 10.000 euros anuales, que no está mal. Pero claro, ahí también pues tienes que contar con la voluntad de las propias empresas. Pero a ver, sí, es triste que no despegue, digamos, ese tercer pilar, porque ya si tenemos problemas tanto en el primer pilar como en el segundo, y el tercero está flaqueando, pues yo no sé lo que nos queda para, Bueno, para es el que, inversor, simplemente. Fernando, es que a lo mejor el modelo está mal planteado y habría que ir a... Es decir, a mí, yo creo que hay un ejemplo muy claro que es lo que ha hecho Reino Unido. O sea, Reino Unido al final ha convertido en obligatoria Sí, una, o sea, tú lo haces voluntariamente, pero para mí es una obligación sí, que te detraigan de tu salario, que es no sé si el 7 o el 8%, creo que es el 7, pero el 7% de tu nómina mensual está destinado a capitalizar tu futura pensión porque la pensión pública no va a ser suficiente para cuando te hagas mayor. claro, sí, sí, sí. Yo creo que yo es verdad que es un poco duro lo que voy a decir, pero yo sí que obligaría a las empresas a detraer una parte del sueldo para invertirlo en beneficio del trabajador de cara pues, a esa futura jubilación. Es un poco también el sistema americano. Y luego, aparte del tema de planes de pensiones de empresa, que hay muchas empresas que no lo establecen, luego viene también el gran problema de, bueno, pues en qué tipo de plan de pensiones de empresa invertimos. Porque claro, ahí también las rentabilidades, yo, a ver, es verdad que hace Es mucho que, tiempo que pero no lo Fernando, miro, aquí estamos hablando de largo plazo, tenemos que pensar en renta variable. O claro, sea, yo creo que además tenemos un ejemplo que es clarísimo. O sea, es decir, Noruega, sí, sí, Norges. sí, ¿De sí, qué nació Norges? eh, Norges, el mayor plan de inversión nacional, que es el ahorro de todos ya, los noruegos para preservar la calidad de los noruegos, entre ellos las pensiones, nace en 1990 con una dotación solamente de, creo que eran 300 millones ya, de dólares, cuando el Producto Interior Bruto del país no llegaba a los 150.000 millones. Hoy, un país como Noruega, que tiene, son 400 y algo, o 400 y pico mil sí, sí, millones de PIB, ha dotado en un monstruo que capitaliza, no llega 40 años después, 2 billones de euros. sí, Es decir, o sea, invirtiendo en compañías de renta claro. variable. Yo, a ver, no he visto los datos de los planes de pensiones aquí en empresa, pero yo estoy convencido de que hay muy pocos que Pero, invierten en renta variable, muy pocos. Sin embargo, en Estados Unidos sí que es casi la norma de asumir ese riesgo en renta variable, pero aquí no. pero no sería una solución de decir, oye, en Noruega lo que hizo es invertir el dinero del
del petróleo y lo invirtió en, es que son accionistas de la mayor parte de las compañías del mundo. Casi todas tienen todas las compañías buenas tienen una participación. Es decir, oye, aquí no tenemos una aportación al Producto Interior Bruto del turismo. ¿No podríamos a lo mejor Claro, utilizar una parte de esos recursos que es nuestra generación de PIB y llevarlo para solucionar los problemas de generaciones a futuro invirtiendo en bolsa? lo veo difícil. No, es una quimera. Sí, sí, Es sí. una quimera, pero yo hago un cálculo siempre, Fernando. Si tú pones hoy 1.000 euros invertidos y capitalizados a un interés normal, que es ese 7% del que hablo yo siempre, es decir, en 80 años se convierten Sí, sí. en un cuarto de billón. Dices, oye, pongamos por cada recién nacido que el Estado ponga 1.000 euros y que lo invierta bien durante los próximos Ya, 80 años para solucionar los problemas de esas generaciones a 80 años. ya. Es decir, es un planteamiento quimérico, pero es imaginable, ¿eh? Se Sí, puede, sí, se puede. sí. Y luego otro de los problemas, bueno, que lo hemos comentado, de por ejemplo los planes de pensiones de empleo que no invierten en renta variable. Una opción es dejar, digamos, al trabajador elegir el tipo de activo o la cartera que quiera. Que esto parece así muy complejos Pero es aquí que en España, pero en Estados si Unidos es así. elige él, a lo mejor va a optar por esa visión conservadora y no va a invertir en activos de renta variable. También Es es que posible, ya. infantilizamos al inversor y cuando hablamos de largo plazo, no tiene sentido que busquemos el activo que menos rentabilidad genera, que es Claro, la renta fija y la deuda. O sea, si estamos hablando de largo plazo, claro. por esencia, presencia y potencia, debemos invertir en renta variable. Es que no es dudoso. Pero esto lo recuerda, y seguro que lo recuerda, porque yo creo que lo he comentado un par de veces en el podcast. El gran despegue de los ETFs y la gestión indexada en Estados Unidos viene por el plan de inversión de los planes de pensiones de empresa. De pasar de, claro, antes de la fecha, yo creo que era en el 2006, cuando salió esta regulación. Antes del 2006 el trabajador tenía que decir, vale, no quiero que mi empresa invierta por mí. Tenía que, digamos, decirlo claramente. Y a partir del 2006 era como automático, es decir, si tú no querías, perdón, creo que me estoy liando, si tú no quieres que la empresa invierta ese dinero de forma automática, tienes que decírselo. Explicitarlo. Y luego fue de forma automática que la empresa coge una parte del sueldo y te lo invierte a través de los 401k. Y eso fue el gran despegue de la gestión pasiva, porque ahí estaba Vanguard pues esperando, digamos, ese cambio y fue el gran despegue de la gestión indexada en Estados Yo, Unidos. Fernando, lo que rechazo es que el tutelaje, porque el inversor va a ser prudente, cauto y es que son ahorradores y no van a tener, no van a interiorizar en el fondo que en este caso tienen que convertirse en Sí, inversores indiscutiblemente, yeah, que con lo que les dé la renta fija a corto plazo, como mínimo o con suerte, van a compensar a la ladrona de la inflación, sí, pero no van a generar valor. El sí, valor solamente lo puede generar un activo de renta variable cogiendo riesgo, que no es riesgo, que es que la equivocación es a largo plazo la renta variable nunca puede ser riesgo. sí. Siempre que se invierta de forma, digamos, automática y voy a decir mes a mes, sin pensar Claro, es que el si el... producto lo tiene todo, pero cla- aportaciones Claro, periodificadas. eh, en- pero en- tanto en planes como en fondos de inversión, eh, ahí es independiente del producto. bueno, la primera regla de inversión, yo creo que quien nos viene escuchando desde hace muchísimo tiempo es aportaciones periodificadas porque coges los momentos buenos y malos de mercado y el precio medio que tienes construido te coge toda la tipología de mercados Ya. que tengas por delante. Dicho esto, hay buenos planes de pensiones. Sí, porque yo creo Menos que mal. además que nos Ya. escucha dice, oye, aquí el Club de Alcohólicos Anónimos de la Inversión, que son Fernando y Joaquín, siguen Claro, hablando de sus cosas, pero vamos al producto. claro, Es vale. decir, vamos a hablar de los planes en los que realmente merece la pena hacer aportación. Sí, a ver, te he elegido 3 planes de pensiones de renta variable. El primero te va a sorprender, porque es un producto de un banco,
que es difícil que surja Bueno, ya te he dentro dicho, de la ya te he dicho que selección. esto es un economato comunista, que tampoco hay mucha alternativa. Claro. Tienes que coger con las grandes Te entidades. voy a decir cómo lo he elegido, porque nosotros en Morningstar también hacemos un ranking, un rating para los planes de pensiones. Lo que pasa es que ese rating lo hacemos comparando cada plan de pensiones con los demás planes de pensiones. Ujú. Entonces, claro, siempre va a salir planes 5 estrellas. Pero luego lo que le he exigido al plan de pensión es que bata la media de los fondos de inversión. Hemos visto que los fondos son más baratos, tienen más rentabilidad, con lo cual le he exigido ahí al producto que he elegido no solo que tenga 5 estrellas, es decir, que sea bastante mejor que la media de los otros planes, sino que bata la media de los fondos. Y cuando digo la media de los fondos, no de los fondos españoles, de los fondos españoles, extranjeros, con clases institucionales, con todo. Pues Ujú. bien, el producto de renta variable americana es uno del Santander, es el Santander ASG Renta Variable Norteamérica, Ujú. que en los últimos 5 años, a fecha del último día del mes anterior, del mes de mayo, generó una rentabilidad del 100% frente a un 78% para la media de los fondos, con lo cual, bueno, es un producto ya a nivel de rentabilidad que ha sacado ahí pues una diferencia interesante con la media de la categoría de fondos. Ujú. Renta variable europea. No es un gran desconocido, iba a decir, para nosotros, porque es el producto de Magallanes, el Magallanes Acciones Europeas. Es Sí que verdad que Iván Martín nos tiene que tener cariño porque los productos de sí, Magallanes salen mucho por sí, a ver, nosotros. pero salen porque también obtienen rentabilidad y además este obtiene una Porque yo creo que rentabilidad. además es una de las gestoras que más alfa genera, más rentabilidad con una volatilidad más baja. Sí, sí, sí. Y luego esto también demuestra que las boutiques españolas también han sacado producto de planes de pensiones, ¿no? Y eso es también interesante, pues un poco para luchar contra el monopolio de los grandes bancos. Pues bien, este producto de Magallanes, el Magallanes Acciones Europeas, consigue a 5 años una rentabilidad del 80% frente más o menos a un 40% de la media de fondos Ese es un europeos. producto que entiendo que es una réplica exacta Sí, prácticamente del, claro. del, del fondo de inversión de Iván, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y tercer producto de renta variable global, que también es un clon de un producto fondo de inversión, que es un producto de Cobas, el Cobas Global, que este en los últimos 5 años obtiene un 137% frente a un 55%, es prácticamente 3 veces más que la media de los fondos de inversión. Nos ha Con lo cual salido hay Iván productos y ahora nos buenos. sale Paco García Paramés, o sea, Sí, que, es sí, decir, sí. que es los grandes de la gestión valor en nuestro país, en los Claro, de pero los yo creo que productos. es bueno que estas gestoras hayan sacado planes de pensiones. Bueno, yo creo que también AZ Valor ha sacado planes de pensiones, con lo cual yo creo que el hacer la competencia a los grandes bancos, aunque algunos de ellos tengan buenos productos, yo creo que es positivo. Bueno, me voy a retractar un poco y no voy a hablar tanto de economato comunista. O sea, se ha abierto un poco más. O sea, tenemos el supermercado financiero de planes de pensiones, tenemos algo más de producto Sí, sí. que elegir. Acierto por lo menos porque sería incoherente con lo que he estado diciendo durante todo el programa. No nos ha seleccionado ningún producto de renta fija. No, la verdad es que he querido insistir en los productos de renta Es que variable. Tampoco lo he mirado, pero no ha habido un producto ahí como para decir, este es Fernando, realmente. es que rompo la idea de decir, si estás invirtiendo a largo plazo, ¿para qué pensar en un producto conservador? Incluso para la gente que es muy mayor, y esto lo discuto mucho, decir, porque te lo dicen muchas veces, según te vas acercando a la edad de jubilación, tienes que tener un componente cada vez menos de renta variable y más peso en renta fija. Eso lo he escuchado, pero ¿qué ocurre? Esto Que era, alguien que se va a jubilar 65 claro, años no tiene una expectativa de 20 años ya, ya, más sí, o piensa que se va a morir al día siguiente de jubilarse. sí. Es decir, o sea, es que me parece que dices, este es un producto que sigue siendo de largo plazo, aunque Claro. te vayas a jubilar mañana mismo. Yo, a ver, nunca me ha gustado el encasillamiento en los perfiles, perfil defensivo, perfil agresivo. Yo puedo saltar de un perfil a otro en función de las condiciones de mercado, ¿no? Y lo que comentas ahí de más renta fija a medida que tengas más años me recuerda a lo que es la cartera de Vogel, Ujú. Vogel de Vanguard, que decía que
había que tener un porcentaje en renta fija igual a la edad. Es decir, si tú tienes 90 años, tenías que tener 90% de renta fija. Bueno, es verdad que ahí es un caso extremo, pero si tienes, pues yo qué sé, 60 años, a lo mejor 60% de renta fija es demasiado, o perder demasiado si las expectativas de la renta variable son más favorables que las de A la mí renta me fija. encanta la regla esta de Bogle, porque además la he defendido mucho, pero dice, si tú tienes un horizonte de inversión que supera una década, creo que el mejor activo siempre va a ser la renta variable. Sí, Es sí, decir, estadísticamente es es decir así. que es muy difícil que la renta variable no tenga un mejor comportamiento. Sobre todo si tienes esa expectativa. Es decir, si estás hablando de 3, 4, 5 años, sí, pero si no, dices, oye, ¿por qué un inversor que tenga 60, 65 años no tiene que pensar en un horizonte de largo plazo? Claro. Pero esto viene muy condicionado por las carteras 60-40 en Estados Unidos. De hecho, también viene muy condicionado por, mira, un tipo de fondo que no hemos analizado mucho en el podcast son los fondos de ciclo de vida. Es decir, los fondos que van, bueno, básicamente aumentando la parte de renta fija a medida que van envejeciendo, ¿no? Que es un producto que yo creo que ha dado buenos resultados, pero bueno, también es verdad que puede llegar un año como el 2022 donde no funciona ni la renta fija ni la renta variable, ¿no? Y algunas gestoras ya se están planteando reconsiderar ese modelo, iba a decir, duopolístico entre renta fija, renta variable. Hay otros activos que pueden entrar dentro de las carteras para inversiones a largo plazo. Y Fernando, no me lo hemos dicho, pero para cerrar, si a alguien no le interesa el producto plan de pensiones, que repase los 30 capítulos que tiene Claro. muchísimo fondo de inversión ya en el que construir su aportación para el plan de pensiones. Por cierto, hay una ventaja común entre los planes y los fondos, que es que uno puede pasar de un plan a otro sin tributar. Ujú. Pero claro, digamos que es menos ventajosa en el caso de los planes, porque claro, pero bueno, lo menciono porque es verdad que hay menos gama de productos, lo que decía al principio, pero también hay forma de poder pasar de un plan a otro sin Ya que tributar. tiras la piedra, además te lo voy a proponer para próximos capítulos. Es interesante, si tú eres un inversor de largo plazo, hacer esos cambios de estar perdiendo el valor liquidativo inicial por creerte que vas a ser más listo que el mercado. Te lo dejo como pregunta para alguno de los próximos episodios. Vale. Fernando Luque, muchísimas gracias. 30 capítulos que llevamos de nuestra ruta del dinero y no le habíamos dedicado ni uno solo a, yo creo, que el producto más necesario por la importancia que tiene para el ahorro de los españoles y la problemática que supone el plan de pensiones. Bueno, hemos corregido ese error. Gracias. Nunca es tarde. Ya. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo. El Economista Podcast.